Antes de ser el lobo de mirada astuta y sonrisa ladina, Ensi fue solo un niño, uno que huyó entre tormentas, sangre y cenizas. ¿Qué pasó aquella noche en la estepa Mahava? ¿Por qué Ensi aprendió a mentir para sobrevivir? Hola, entusiasta. Hoy te cuento la historia de uno de los personajes más complejos y entrañables de Dark Moon. Esta es la tragedia que convirtió al niño en un lobo cazador de vampiros. Antes de continuar, te advierto, este video contiene spoilers, mega spoilers, así que si decides quedarte es bajo tu propia responsabilidad. Ahora sí, comencemos. En el capítulo 49 de la novela oficial Dark Moon, la ciudad gris, llamado Aunque la muerte nos separe, nos cuenta un poco sobre su historia. Ensi y su hermana mayor, Anna, vivían en una aldea aislada de la estepa Mahava junto a su padre, un cazador de vampiros respetado, una figura legendaria que después de 4 días no regresó a casa. Una noche, las llamas devoraron la estepa Mahava, y es allí cuando Anna supo la verdad antes de escucharla. Su padre ya no se encontraba con ellos en ese mundo. Sin tiempo para lágrimas, guió a su hermano menor a través de una tormenta de arena hacia las montañas, siguiendo una ruta secreta que su padre les había dejado, solo por si alguna vez el desastre llegaba. Pero el desastre no vino solo. Axian, la vampira del clan Tallo de la Capucha Roja, los perseguía. Quería su sangre, la sangre de jóvenes lobos. Anna, aún con la capacidad de transformarse en su forma completa, decidió pelear sola para proteger a Ensi. Y fue así como Ensi presenció lo impensable, la muerte brutal de su hermana a manos de Axian. El trauma lo congeló, su cuerpo, su alma. Pasaron 3 días antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera huir. En el capítulo 50 de la novela oficial Dark Moon, la ciudad gris, titulado Sobrevivientes, ha pasado 1 año. Ensi era otro. Un chico alto, de mirada afilada, inteligente y una belleza imposible de ignorar. Pero el dolor seguía escondido tras sus palabras. Fue entonces cuando conoció a Giri, Nayak y Tahel en un pueblo lejano a la estepa. Estos cayeron en su estafa, porque sí, renuente a recibir la ayuda de los lugareños, para sobrevivir por su cuenta, estafaba a los turistas que llegaban a ese sitio. Él les vendió una habitación barata en un hotel, pero esto no era más que una ilusión. Sin embargo, Giri vio más allá. Vio a un joven que no mentía por maldad, sino por necesidad. ¿Qué tiene de malo vender fantasías?, decía Ensi. Los vampiros y humanos toman más de lo que necesitan todos los días. Pero Giri, con la autoridad de un verdadero alfa, respondió: si los vampiros te hicieron daño, te juro que se arrepentirán. Únete a nosotros. Yo les devolveré el daño por 10. Y así Ensi eligió una nueva manada. Eligió creer, al menos una vez más. A diferencia de la novela oficial, en el webtoon de Dark Moon, la ciudad gris, en el capítulo 35, la hermana de Ensi no es asesinada por Axian, muere por enfermedad, dejando a Ensi solo. Por lo que Ensi, ya en el capítulo 36, tiene un poquito ya más de relación con la novela. Vemos a un Ensi que vive en un pueblo en donde estafa a la gente. Y conoce aquí a Giri, a Nayak y Tahel. En este caso, igual los estafan. En vez de una habitación de hotel, como vimos en la novela oficial, en el webtoon los estafa arrendándoles una casa. Y bueno, es muy similar en este punto con la novela. Junto a ellos, Ensi volvió a confiar. Conoció a Mika, su primer amor, a Kang, el último de los licántropos, a los mellizos Luca y Lois, y al trío de Mahan, Camille y Ruslan. Juntos lucharon contra el clan Tallo de las hermanas de la Capucha Roja en Villa Gris. Sin embargo, al final de la pelea, el dolor tocó la puerta una vez más, y esta vez era una pérdida muy importante. La pérdida de su padre, su hermano y Alfa, Giri. Pero esta vez ya no estaba solo. Esta vez estaba acompañado de sus hermanos. Bajo el mando de Kang, la manada siguió su camino, hasta que un día el destino de los lobos se unió al de los hermanos vampiros para acabar con la amenaza principal de sus vidas, Dardan.
Además, Ensi conoció a Solón y entre ellos nació una hermandad inesperada. Ensi ya no es solo un sobreviviente, es un guerrero, un hermano, un protector, y su historia apenas comienza. ¿Y tú ya conocías esta parte de su historia? ¿Crees que Ensi jugará un papel importante en Dark Moon to Moons? Ya nos ha demostrado en la novela de Altar de la Luna lo que es capaz de hacer. Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un me gusta y seguirme. Nos vemos para la próxima, entusiastas. Bye bye.